Los brazos de Nicolás me rodearon, su aliento tibio contra mi cuello, pero todo lo que podía pensar era en el hombre con el que había estado apenas unas horas antes. Mientras susurraba, te amo, sonreí porque si él supiera la verdad, eso lo destrozaría. ¿Y lo peor? Una pequeña y retorcida parte de mí no sentía culpa, se sentía viva. Antes de meterme de lleno en mi historia, si querés más relatos de infidelidades así, reales, crudas y sin filtros, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. También compartí tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Y por favor, apóyame con un like a este vídeo. Ahora que te suscribiste, empecemos de verdad. Se suponía que iba a ser un día común y corriente sin sobresaltos, predecible, inofensivo. Tenía una sesión de sanación energética reservada, algo que hacía para mantener la cabeza y las emociones en orden, para exhalar el estrés e inhalar claridad. Ese era el plan. Pero a veces la vida no sigue el plan. A veces un solo momento lo cambia todo, como una ráfaga de viento que tira una casa de naipes. Recuerdo el segundo exacto en que mi realidad se resquebrajó. Estaba tomando mi café de la mañana en el balcón de mi departamento en Palermo, deslizando distraídamente el dedo por el celular, cuando vibró con un mensaje. Un texto simple sin aroma a nada especial. Benny. 2 palabras. 8 letras. Y sin embargo cargaban el peso de un terremoto. En ese instante el tiempo se detuvo. El estómago se me retorció. El corazón me golpeó las costillas como un preso desesperado por escapar. Y tuve una opción. Este era el momento en que una buena persona pararía, borraría el mensaje y seguiría con su vida. Una novia leal negaría con la cabeza, se reiría de lo absurdo de siquiera considerarlo y seguiría su día como si nada hubiera pasado. Pero yo no era esa chica. Porque antes de poder pensar, antes de recordarme todo lo que tenía para perder, mis dedos ya se movían. Voy para allá. 40 segundos. Eso fue todo lo que tardó en desarmar todo lo que creía ser. 40 segundos para tomar el fósforo y prenderle fuego a mi mundo entero. ¿Y lo peor? Quería quemarme. En el momento en que envié ese mensaje sentí el calor subir por mi columna. Una mezcla de anticipación, emoción y miedo. ¿Y si esto era un error? ¿Y si Nicolás se enteraba? ¿Y si este instante de debilidad destruía todo lo que había construido? Pero otro pensamiento susurraba en el fondo de mi mente. ¿Y si esto es exactamente lo que necesito? No borré el mensaje. No dudé. Agarré las llaves, el bolso y salí por la puerta. El pulso me martillaba en la garganta como un reloj en cuenta regresiva, marcando los últimos segundos de mi vida anterior. Mientras manejaba hacia el departamento de Mateo en Villa Crespo, el mundo afuera se difuminaba, pero mi mente nunca había estado tan afilada. Cada cuadra que cruzaba era un paso más lejos de quien solía ser y más cerca de algo peligroso, algo emocionante, algo completamente desconocido. Y en el fondo ya sabía que había cruzado la línea. Volvamos un poco. Llevo 1 año y medio con Nicolás. Sobre el papel, es todo lo que debería querer. Estable. Amable. Seguro. Pero el amor no se construye sobre el papel. Al principio nuestra relación se sintió como un soplo de aire fresco. Acababa de salir de un romance tormentoso que me había dejado exhausta, drenada emocionalmente y cínica sobre el amor. Nicolás era diferente. Predecible, reconfortante y sobre todo seguro. Me repetí que el amor no se trataba de chispas y fuegos artificiales, que esas cosas se queman demasiado rápido y solo dejan cenizas. Me convencí de que la estabilidad era lo más importante en una relación. Y por un tiempo lo creí. Pero lentamente empezaron a formarse grietas. Nuestras conversaciones se volvieron rutinarias. La emoción que antes me aceleraba el pulso se apagó en un timón constante de previsibilidad. Él dejó de planear salidas. Yo dejé de pedirlas. Cositas que antes me hacían sentir especial, mensajes aleatorios a media tarde, cafés de sorpresa, besos prolongados antes del trabajo, se volvieron rarezas. Empecé a sentirme como una obligación más que una prioridad. ¿Discusiones? Demasiadas para contarlas. No eran peleas explosivas y dramáticas con puertas que se cierran de golpe y gritos. No, eran peores. Batallas silenciosas. Resentimientos no dichos. El tipo de discusiones que dejan heridas no por las palabras, sino por su ausencia. La peor. El día de los enamorados. Había planeado toda la noche reservas en su restaurante favorito en Puerto Madero, un regalo pequeño pero significativo, incluso una carta sincera sobre lo mucho que significaba para mí. Él lo olvidó. No del tipo no te compré nada. No, se le pasó todo el día. Llegó a mi departamento con comida para llevar y una sonrisa cansada, completamente ajeno. Al principio no dije nada. Solo me quedé sentada, obligándome a tragar el nudo que se formaba en la garganta mientras hablaba de su día como si fuera cualquier otro. Al final le pregunté, ¿sabes qué día es hoy? La expresión de su cara me lo dijo todo. Entró en pánico. Se disculpó. Dijo que me lo compensaría. Pero el daño ya estaba hecho.
No se trataba del día en sí. Se trataba de lo que representaba. El esfuerzo. La delicadeza. La idea de que yo era alguien digno de recordar. Esa noche, mientras yacía en la cama a su lado, me sentí más sola que nunca en toda mi vida. ¿Separaciones? Una sola. Pero la idea de dejarnos era una amenaza constante y tácita que colgaba sobre nuestras cabezas. Cada pelea terminaba con un silencio prolongado, un entendimiento mutuo de que un día uno de los dos podría simplemente irse y no mirar atrás. Empecé a sentirme atrapada en un ciclo de querer más, pero conformarme con menos. Entonces apareció Mateo. Mateo con su sonrisa encantadora y su energía temeraria. Mateo el que siempre sabía exactamente qué decir para hacerme sentir deseada. Mateo que había sido un error y una lección todo en uno. ¿Y lo peor? Nunca lo superé del todo. Mateo no era solo una persona. Era una tormenta, una fuerza de la naturaleza, una ola de pasión e imprevisibilidad que una vez me había arrastrado tan completamente que pensé que me ahogaría en él. Era el amor al que nunca le había cerrado del todo la puerta. El nombre que fingía que no aceleraba mi pulso cuando aparecía en la pantalla del celular. Nuestra historia no era limpia. No era ordenada. Estaba enredada en conversaciones de madrugada, secretos susurrados, besos desesperados robados en el asiento trasero de un taxi, en los rincones tranquilos de un bar de San Telmo donde creíamos que nadie notaría. Era el tipo de amor que se sentía como un fuego artificial, brillante, explosivo, imposible de ignorar, pero siempre destinado a apagarse demasiado pronto. Pasé años convenciéndome de que dejar a Mateo había sido la decisión correcta. Que era caos envuelto en encanto, que nunca podría amarme de la forma en que yo necesitaba. Pero el amor real, nunca se trata de lo que tiene sentido. Se trata de lo que te hace sentir viva. Y Mateo me hizo sentir viva de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Cuando su nombre iluminó mi celular, fue como si algo profundo dentro de mí se hubiera despertado. Mis dedos flotaron sobre la pantalla, el corazón me golpeaba en el pecho. Sabía, incluso entonces, que responder era peligroso. Que dejarlo entrar, aunque fuera por un segundo, podría deshacer todo lo que había construido con Nicolás. Pero no me importó. Porque a pesar de toda la seguridad y estabilidad de Nicolás, nunca me hizo sentir como Mateo lo hacía. Y quizás, solo quizás, estaba lista para arriesgarlo todo para sentir eso de nuevo. Estacioné frente al edificio de Mateo, las manos aferradas al volante, el pulso rugiéndome en los oídos. Un último momento de vacilación. Un pensamiento fugaz sobre Nicolás, sobre la vida que había construido con él, la estabilidad, la previsibilidad, la seguridad. Y entonces, como poseída por una parte de mí que había enterrado hace tiempo, apagué el motor y bajé. El ascensor subiendo se sintió surrealista. Cada piso que pasaba, me hundía más profundo en algo que no podía nombrar del todo, excitación, imprudencia, anhelo, todo enredado en uno. Cuando llamé, Mateo abrió casi al instante, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Hola, dijo su voz baja e invitadora. La forma en que me miró fue como si no hubiera pasado el tiempo. Como si siguiéramos siendo las mismas personas de antes de que me alejara de él, antes de que me convenciera de que el amor debía ser fácil, de que la pasión estaba sobrevalorada, de que quería algo simple y estable. Pasa, dijo. Y lo hice. Me repetí que solo estaba allí para hablar, para cerrar el ciclo, para ver si realmente había seguido adelante. Pero en el fondo ya conocía la respuesta. Cocinamos juntos. Él preparó unas milanesas con ensalada mientras yo cortaba tomates y cebolla. Hablamos durante horas, nuestras palabras tejiendo viejos recuerdos y confesiones nuevas. Me hizo reír de esa manera effortless que siempre había tenido. Me recordó quién solía ser antes de empezar a moldearme en alguien que creía que debía ser. Y entonces, en algún momento, las palabras se detuvieron. Su mano rozó la mía. Un roce pequeño e insignificante, excepto que no lo era. Porque en el segundo en que nuestras pieles se tocaron, algo dentro de mí se desenredó. Levanté la mirada hacia él y en sus ojos vi todo lo que había estado tratando de suprimir. El hambre, el anhelo, la familiaridad de un amor que nunca había muerto del todo. Debería haberme ido. Pero no lo hice. Mi p*** ya estaba mojada. Y deseaba desesperadamente que me follara, que me comiera como solía hacerlo. Y lo hizo. El primer beso fue tentativo probando las aguas. Pero el segundo, ese fue el que lo destrozó todo. Ese fue el beso que me hizo olvidar las consecuencias, lo correcto y lo incorrecto, al hombre que me esperaba en casa. Ese fue el beso que prendió fuego al mundo entero. No lo detuve cuando me atrajo más cerca. No me resistí cuando sus manos bajaron por mi espalda, cuando sus labios trazaron un camino por mi mandíbula, mi cuello. Me dejé hundir en ello, me dejé consumir, me dejé convertir en la versión de mí que había enterrado en nombre de la estabilidad. Y mientras la ropa caía al piso, mientras nuestros cuerpos se enredaban, me sentí más viva que en años. No era solo el acto físico, era todo. La forma en que me miraba, la forma en que me tocaba, la forma en que me hacía sentir como si fuera algo más que solo la novia de alguien. Era embriagador. Peligroso.
Después, mientras yacía en la cama de Mateo mirando el techo, la realidad volvió como una tormenta que se acerca lentamente. Acababa de hacer lo único que juré que nunca haría. Había traicionado a Nicolás. Y lo peor, no me arrepentía. Al menos, no todavía. Revisé el celular. Un mensaje de Nicolás: espero que estés teniendo una buena noche. Te extraño. El estómago se me revolvió, pero no respondí. En cambio, me di vuelta, hundiendo la cara en la almohada de Mateo, inhalando el aroma de un pasado que acababa de resucitar. Debería haberme sentido enferma de culpa. Pero todo lo que sentí fue alivio. Alivio de que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo por mí. Alivio de que, aunque solo fuera por un momento, había escapado de la versión de mi vida que se sentía sofocante. Alivio de que, por primera vez en meses, no me sentía entumecida. Pero el alivio es fugaz. Y a medida que pasaban las horas, a medida que el peso de lo que había hecho comenzaba a asentarse en mis huesos, supe una cosa con certeza. No había vuelta atrás. Había cruzado la línea. Y ahora tenía que vivir con ello. Cuando desperté en la cama de Mateo, me sentí partida en dos. La mitad de mí estaba cargada de culpa, mientras la otra mitad se sentía ligera, libre e impenitente. La luz de la mañana filtrándose por las cortinas bañaba la habitación con un brillo dorado. Mateo todavía dormía a mi lado, su respiración tranquila, su brazo perezosamente extendido sobre mi cintura. Me quedé quieta, mirando el techo, sintiendo el peso de mis decisiones presionándome. Debería haberme sentido asqueada conmigo misma. No fue así. En cambio, me sentí despierta. Como si acabara de emerger de un sueño profundo que ni siquiera había notado que estaba dentro. Pero la realidad siempre alcanza. Me deslicé cuidadosamente de la cama, agarrando el celular de la mesa de luz. Un mensaje sin leer de Nicolás: «Hey amor. Espero que hayas dormido bien, ¿nos vemos esta noche?» Tragué saliva con fuerza, mis dedos flotando sobre el teclado, pero no respondí. En cambio, miré las palabras, sintiendo el contraste agudo entre lo que tenía y lo que acababa de hacer. Mateo se movió a mi lado, despertando. «¿Estás temprano?», murmuró, la voz espesa de sueño. Forcé una sonrisa. «Sí. Debería irme ya». Me estudió un segundo como si tratara de descifrar qué pasaba por mi mente. Luego asintió. «Lo entiendo». No estaba segura de que lo entendiera. Ni siquiera estaba segura de que yo lo entendiera. Me vestí rápido, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Pero antes de que pudiera escabullirme por la puerta, volvió a hablar. «Vas a fingir que esto nunca pasó, ¿verdad?» Dudé, la mano en el picaporte. «No sé». Él exhaló, una risa sin humor escapando de sus labios. «Clásico». Me di vuelta, encontrando sus ojos. «¿Qué querés que te diga, Mateo?» «Que sentiste algo», dijo simplemente. «Lo sentí. Sentí todo. Pero no podía decir eso. No a él. No cuando todavía tenía que enfrentar a Nicolás. Así que en cambio le regalé una sonrisa pequeña y triste. «Adiós, Mateo». Y salí. El viaje a casa fue sofocante. Cada semáforo, cada vuelta, cada calle familiar se sentía como una cuenta regresiva hacia un enfrentamiento para el que no estaba lista. Nicolás no merecía esto. No era un mal novio. No era cruel ni negligente ni deshonesto. Solo estaba allí. Presente pero ausente. Amoroso pero distante. Y quizás, solo quizás, había hecho esto no porque no lo amara, sino porque necesitaba sentir algo más. Pero, ¿qué sentido tenía contárselo? ¿Herirlo? ¿Arriesgarme a perderlo? Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero también sabía que no se trataba de Mateo. Se trataba de mí, de lo que necesitaba, de lo que había estado extrañando. Y de alguna manera retorcida me convencí de que era mejor no decírselo. «Sé lo que estás pensando. Soy la villana de esta historia». Tal vez lo sea. Pero las relaciones rara vez son blanco y negro. Una infidelidad no siempre significa que no amas a tu pareja. A veces es un acto desesperado para llenar un vacío, para encontrar algo que has estado extrañando. Para mí fue una llamada de atención, un recordatorio de que nuestra relación necesitaba más. Cuando entré al departamento, Nicolás estaba en la cocina preparando café. Se dio vuelta al oír la puerta, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Hey vos», dijo, dejando la taza y caminando hacia mí. «Te extrañé anoche». Tragué el nudo en la garganta. «Sí. Estuve en casa de una amiga. Solo necesitaba un poco de espacio». Su ceño se frunció ligeramente, pero no insistió. En cambio me rodeó con los brazos, atrayéndome cerca. Y ahí fue cuando me golpeó. Esto no se trataba de Nicolás. Ni siquiera se trataba de Mateo. Se trataba de mí. De las partes de mí que había estado descuidando. La pasión que había silenciado. La soledad que había ignorado. Necesitaba arreglar esto.
No confesando, no destrozando todo, sino reconstruyendo lo que teníamos desde adentro. Entonces, ¿dónde estoy parada ahora? Decidí usar esto como una oportunidad para profundizar con Nicolás. Para pelear por nuestra relación de una forma en que no lo había hecho antes. Para dejar de jugar seguro y empezar a ser vulnerable. Busqué consejo de una experta en relaciones que no aprobó mis acciones, pero tampoco me condenó del todo. A veces una infidelidad es un reconocimiento silencioso de que una relación no está funcionando, dijo. En vez de aferrarte hasta que algo mejor aparezca, confronta el estado de la relación ahora. Sus palabras dieron en el blanco. Tal vez mi traición no era solo insatisfacción, era miedo. Miedo a la intimidad. Miedo al fracaso. Miedo a no ser suficiente. ¿Estoy orgullosa de lo que hice? No. ¿Me arrepiento? No del todo. Porque para bien o para mal, esa noche me obligó a confrontar las grietas en nuestra relación y en mí misma. Sé que estoy jugando con fuego llevándome el secreto a la tumba. Mi único temor es que algún día Nicolás haga lo mismo conmigo. Pero por ahora elijo enfocarme en lo que viene, reconstruir nuestra conexión, pelear por lo que tenemos y esperar que este capítulo, por más desordenado que sea, lleve a algo más fuerte. Juzgame si querés. Pero las relaciones son complicadas. Y todos estamos tratando de entenderlo sobre la marcha. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Alguna vez estuvieron en una situación como esta? ¿Alguna vez se sintieron divididos entre lo que está bien y lo que necesitaban en ese momento? Tal vez hayan estado del otro lado, tal vez fueron los traicionados. ¿Cómo lo manejaron? ¿Fue realmente un error o fue una llamada de atención? Seamos honestos, la infidelidad es un lío. Es fácil juzgar desde afuera, pero cuando estás adentro nunca se siente tan simple como blanco y negro. Así que decime, ¿qué hubieras hecho vos? ¿Confesar? ¿Irte? ¿O como yo intentar arreglar lo roto sin destrozar todo? Deja tus pensamientos en los comentarios. Compartí tus experiencias. Tengamos una conversación honesta. Y si querés más historias de infidelidades así, reales, crudas y sin filtros, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Porque esto no es la última historia sobre secretos, engaños y las decisiones complicadas que tomamos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.